Buenos días, Dios los bendiga, feliz inicio de semana. Lunes, lunes 20 de febrero, Santa Francisca de Cabrini, Santa Francisca de Cabrini, fundadora de las misioneras del Sagrado Corazón de Jesús. Escuchamos esta alabanza, nos disponemos en el Señor. Eres María, vienen a ti los que sufren, vienen buscando tu paz, vienen a ti los que lloran y tu consuelo les das. Tú nos abres las puertas del cielo, nos enseñas a amar a Jesús. Madre, eres María el amor, eres la luz de mi fe, ese milagro que nace y que crece dentro de mi corazón. Eres la estrella que alumbra mis sueños, eres mi voz y mi canto pequeño, una promesa de amor. Eres María. Vienen a ti los pequeños, vienen los grandes también. Repartes tus bendiciones y no miras la condición. Tú nos llevas a Dios nuestro Padre, tú nos guías en nuestro vivir. Madre, eres María el amor, eres la luz de mi fe, ese milagro que nace y que crece dentro de mi corazón. Eres la estrella que alumbra mis sueños, eres mi voz y mi canto pequeño, una promesa de amor. Eres María. Eres tú la esperanza del amanecer, eres tú el camino que nos lleva a Dios. Madre, eres María el amor, eres la luz de mi fe, ese milagro que nace y que crece dentro de mi corazón. Eres la estrella que alumbra mis sueños, eres mi voz y mi canto pequeño, una promesa de amor. Eres En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santa Francisca Javier Cabrini, fundadora de las misioneras del Sagrado Corazón de Jesús en el año 1917. Fue
la menor de la familia de 13 hijos. Nació cerca de Pavia, en Italia, en el año 1850. Una de sus hermanas mayores era maestra de la escuela y la formó en la estricta disciplina, lo cual le fue muy útil después para toda su vida. Desde muy pequeña, al oír leer en la familia la revista de las misiones, adquirió un gran deseo de ser misionera. A sus muñecas los vestía de religiosas y fabricaba barquitos de papel y los echaba a la corriente del agua y le decía: por favor, vayan a países de misiones a llevar ayuda. Para apagarle un poquito el deseo de irse a misionera, le dijeron que en las tierras de misiones no habían dulces ni caramelos, entonces empezó a privarse de los caramelos que les regalaban para irse acostumbrando a no comer dulces. A los 18 años obtuvo el grado de profesora. Quiso entrar de religiosa en una comunidad, pero no lo aceptaron porque era de constitución muy débil y de poca salud. Pidió entrar en otra comunidad y tampoco la aceptaron por las mismas razones. Entonces se fue de manera de maestra a una escuela que dirigía un santo sacerdote, el padre Seratini. Aquel sacerdote se dio cuenta muy pronto de que la nueva maestra de la escuela tenía unas cualidades muy especiales para hacerse querer del alumnado y lograr que sus discípulos se volvieran mejores, y la recomendó para que fuera a dirigir el orfanato llamado el Divina Providencia, el cual estaba a punto de fracasar por no tener personas bien capaces que lo dirigieran. El señor obispo le pareció que era un excelente director y hasta le aconsejó que tratara de fundar una comunidad religiosa para que le ayudara en el apostolado. El señor obispo le dijo un día: me dicen que su gran deseo ha sido siempre ser misionera, pues le aconsejo que funde una comunidad de misioneras. Yo no conozco ninguna comunidad que estas misiones tan santa y admirable. Y Francisca reunió a 7 compañeras de trabajo y con ella fundó en el año 1877 la Comunidad Misionera del Sagrado Corazón de Jesús. A los 10 años de fundada, la comunidad fue a Roma a tratar de obtener la aprobación para su congregación y el permiso para fundar una casa en Roma. En la primera entrevista con el cardenal Parocchi, secretario del Estado, le dijo que la comunidad estaba muy reciente fundada y que todavía no se podía conseguir semejantes permisos. Pero el cardenal quedó tan admirada de la bondad y santidad de la fundadora que en la segunda visita se le dio la aprobación y le pidió que en Roma fundara no solo una casa para niñas huérfanas, sino 2, una escuela y un orfanato. En aquel tiempo eran muchísimos los italianos que se iban a vivir a Norteamérica, pero allí, por falta de asistencia espiritual, corrían el peligro de perder la fe y abandonar la religión. El arzobispo de Nueva York le pidió personalmente que enviara a sus religiosas que eran de ese gran país a enseñar religión. Ellas estaban dudosas porque más bien deseaban que fueran al extremo oriente, a China, pero consultó con el sumo pontífice León XIII, y él le dijo: no a oriente, sino a occidente. Con esto entendió que se debería ir a Norteamérica. Y el 31 de marzo del año 1889, Santa Francisca llegó con 7 de sus religiosas a Nueva York. A Nueva York y sus alrededores había llegado últimamente 50,000 italianos. La mayoría de ellos no sabían ni siquiera los 10 mandamientos, solo 1,200 iban a misa los domingos. Y al llegar a Nueva York se encontró con que las señoras que habían prometido ayudar a conseguir la casa para ellas no habían conseguido nada,
y tuvieron que pasar su primera noche en un hotelucho de mala muerte, sucio y destartalado. Y al presentarse el obispo, le dijo desanimado, les dijo desanimados, no se les puede conseguir casa, así que mejor que pueden hacer es mejor volverse a Italia. Pero la madre franciscana, que era valiente y tenía una gran fe, le respondió, no, señor obispo, el sumo pontífice nos envió para acá y acá nos vamos a quedar. El arzobispo se quedó admirado del valor de la monjita y del apoyo que le ofrecía en ella desde Roma, y le consiguió entonces alojamiento en una casa de religiosas. Y a los pocos meses ya la madre Cabrini había logrado conseguir una buena casa, buscando ayuda entre los bienhechores, y poco antes de un año ya pudo ir a Italia, llevando a las 2 primeras novicias norteamericanas para su comunidad. De vuelta se trajo varias religiosas más y fundó su primer gran orfanato junto al río Hudson. La comunidad empezó a extenderse admirablemente en Italia y en América. La madre Cabrini en penoso y largos viajes fundó una casa en Nicaragua, otra en Nueva Orleans, y en esta ciudad norteamericana los italianos vivían en condiciones infrahumanas, y la presencia de las misioneras fue de enorme provecho para esta pobre gente. Las grandes obras que emprendió demuestran que Francisca Cabrini fue una mujer extraordinaria. Su inglés lo hablaba en un tonito italiano que le concedía una gracia especial, y en cualquier parte donde llevaba le señalaban como una extranjera, pero ella no le impedía ser amada y estimada por toda clase de personas de los Estados Unidos. Los que trataban con ella de asuntos económicos en la gran escala muchas veces se quedaban admirados por la capacidad tan impresionante que esta mujer tenía para salir adelante aún con las obras más difíciles. Era sumamente estricta, como desde muy pequeñita le habían enseñado a hacer su hermana, que era maestra de la escuela. Algo que nunca pudo aceptar fue que la gente abandone la religión católica, que es la verdadera, para irse a formar parte de sectas protestantes que enseñan tantos errores. Esto lo hizo sufrir mucho, porque en Norteamérica los católicos eran una mínima minoría, y los protestantes, halagándolos con ofrendas económicas, los hacían pasarse a las sectas, y al par de años con estas religiones quita todas las devociones y se volvían unos verdaderos paganos, sin más Dios que el dólar. Contra esto luchó ella lo más fuertemente que pudo durante toda su vida. Otros pecados contra el cual luchaba duramente era el concubinato, la unión libre, y hasta llegó a prohibir que en sus colegios recibieran a las hijas de los que públicamente vivían, dando escándalo por su concubinato en una unión libre. Muchos la criticaban por eso, pero su conciencia no le permitía dejar en paz a los que hacían pública profesión del pecado. No aceptaba el vivir sirviendo al mismo tiempo a Dios y al diablo. La madre Cabrini había nacido para gobernar. Procuraba vivir el día de las nuevas ideas modernas, y no se cerraba a lo nuevo por puro capricho por lo pasado. Pero lo nuevo, que era escandaloso, lo rechazaba valientemente sin más ni más. Era inflexible para hacer cumplir los reglamentos y para exigir buen comportamiento, pero al mismo tiempo se hacía amar por su gran bondad, y sus religiosas la repetían: no olvidemos que seguimos el buen pastor, nuestro Señor Jesucristo, que es manso y humilde de corazón. Jamás echemos una cucharada de amargura en la vida de los demás.
No seamos duras ni bruscas con nadie, que lo que nos traten se vaya siempre contentos de haber sido tratados muy amablemente por nosotras. Y en el año 1892, al cumplirse el cuarto centenario del descubrimiento de América, fundó en Nueva York una gran obra, el Hospital Colón. Luego fundó nuevas casas de las comunidades de Costa Rica, Brasil, Buenos Aires, Panamá, Chile e Italia, cuando le decían que no emprendiera la fundación de una obra porque iba en contra de enormes dificultades, respondió: pero ¿quién es el que va a llevar esa obra al éxito? Nuestro Dios. Y emprendió la fundación. Durante 12 años estuvo viajando por diversos países, fundando casas en la congregación. Ella podría ser nombrada patrona de los viajes internacionales, y en su tiempo el viaje era mucho más complicado y difícil que ahora. Su amor por los pobres y sus deseos de salvar al almas y hacer conocer y amar más a Dios la llevó de un sitio a otro al mundo, aunque fueron muy distantes, de Río de Janeiro a Roma, de Francia a Inglaterra, de Italia a Norteamérica, todo por extender el reino de Dios. La comunidad que había empezado con ella, de 7 hermanas, ya constaba de 1000 religiosas, enseñando en escuelas gratuitas y orfanatos, y atendiendo en hospitales y otras obras de caridad. Hasta los presos de la peor cárcel de Estados Unidos, la cárcel de Sing Sing, la proclamaba bienhechora. Durante los últimos 7 años se sentía muy agotada y de una salud muy deficiente, pero no por eso dejaba de trabajar incansablemente promoviendo sus obras de caridad y de evangelización. En el 22 de diciembre del año 1917 murió de repente, mas quizás por agotamiento de tanto trabajar que por edad, pues solo tenía 67 años. Sus restos se conservan en el Colegio de Cabrini en Nueva York. Ella fue la primera ciudadana norteamericana declarada santa por el Sumo Pontífice. Nadie que no hubiera tenido una gran santidad y un inmenso amor a Dios y al prójimo habría podido llevar a cabo obras tan grandes como ella lograba realizar. San Francisca Javier Cabrini, te pedimos por todos los americanos, los del norte y los del sur, y de toda la juventud en peligro. No dejes de trabajar y de interceder en el cielo por los que todavía luchamos en el peligro de esta tierra. Bueno, pues hoy estamos celebrando a esta mujer, Santa Francisca Javier Cabrini, que lo acompañó Dios dentro de su debilidad, la fortaleza de fundar casas de huérfanos, escuelas y hospitales. Grandemente, hoy la escuchamos, y más aún la sede en Nueva York. Vamos al Señor a pedirle su bendición para que nos dé la fortaleza en este caminar de la vida de los santos. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente lo rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlos. Él les preguntó: ¿de qué están discutiendo? De entre la gente uno le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo y el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. Les
He pedido a tus discípulos que los expulsen, pero no han podido. Jesús les contestó: gente incrédula, ¿hasta cuándo tendrás que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Se lo trajeron, y en cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho, lo derribó por tierra y lo revolcó, haciéndole echar espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre: desde pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego, al agua, para acabar con él. Pero si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó: ¿qué quieres decir eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas: creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, y de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó, y el muchacho se puso en pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, estos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió: esa clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayunos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hoy está nuevamente interesante el plan de Dios en este evangelio, donde Jesús está enfrente de un papá nuevamente que intercede por su hijo, un papá que le preocupa la salud de su hijo, un papá que está insistente con esa naturaleza de mirar que su hijo le dan ese tipo de convulsiones, sordo y tartamudo. Por consiguiente, Jesús escucha su petición. Veamos el evangelio como inicia, que hay mucha gente que se aglomera, que sale corriendo a ver a Jesús y sale con esas peticiones específicamente, y ahí es donde le asiste el Señor: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo y echa espumarajos por la boca, y lo tiene vencido ahí, tirado. Lo traje a tus discípulos, pero no lo han podido echar afuera. Entonces, en este contexto escuchamos claramente un hombre que sabe que Jesús puede y que los discípulos son continuadores de su obra. Lo traje a tus discípulos y ellos no han podido echarlo fuera. Entonces Jesús hace su expresión como que mirándolos, y les dice: hombres de poca fe, hombres de poca fe. Y en esa naturaleza nos invita el Señor a mirar que el proceso de cada espíritu muchas veces tiene mucha ancla, está muy metido, y que no una simple oración y no una oración extraviada puede ser esta la cual pueda liberarlos o pueda liberarnos, porque nosotros a veces hacemos oración muy informal, una oración de carrerilla, una oración de rápido. Y si tú te das cuenta dentro de las actividades que tú tienes, lo que haces dentro de tus actividades exigentes, y estás en un horario corto,
lo primero que haces es quitar la oración. Lo primero que haces es, después rezo, después voy a hacer mi oración. Y entonces por tus apuros, por tu prisa, eso es lo que nos pasa. O lo peor del caso, hacer una oración sin interés, sin validez, sin esa situación de que tenga un valor para ti, y que en el valor que tú la hagas con mucha simpleza. Entonces, por eso Jesús le dice, hombres de poca fe, tráiganme al muchacho, gente incrédula. Y entonces, en ese momento, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Jesús lo dice a sus apóstoles, que tantos ejemplos y tantos milagros y tantas maravillas que le he mostrado, ¿hasta cuándo tendré que soportarte que no haces las cosas conforme debes de hacerlo? Tráiganme al muchacho. Y una vez que el muchacho se acercó, miró a Jesús, este espíritu lo revolcó y espumarajos nuevamente y lo sometía al muchacho. Entonces Jesús ve que el muchacho se retuerce, lo derriba a la tierra, lo revuelca haciéndole de echar espumarajos. Y entonces Jesús le pregunta, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Desde muy chico, desde muy niño. A veces lo arroja al fuego, a veces lo arroja al agua con el fin de acabar con el muchacho. Pero, pues, si algo puedes, ten compasión de nosotros. Fíjate cómo le dice el Señor a Jesús, si algo puedes. Quiere decir ese si algo puedes es porque observo que tus discípulos no pueden. Yo no puedo. Mi oración no está, mi fe no está tan sólida. Yo no puedo. Si algo puedes. Esa referencia de si algo puedes, Jesús como que no la saboreó bien, porque Jesús le replica, ¿qué quiere decir eso si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Todo es posible para el que cree. Entonces Jesús, al ver a la gente, en ese momento el Señor exclama con lágrimas. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas, creo, Señor, pero dame la fe que me hace falta. Dame la fe que me hace falta. Dame esa certeza que estoy pidiéndote. Al ver a Jesús, la gente acudía corriendo y reprendió al espíritu mudo diciéndole, sal, espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Sal de él y no vuelvas a entrar en él. Sella Jesús, dando gritos y convulsiones violentos, salió del espíritu. Entonces se quedó el muchacho quieto. Dice el evangelista San Marcos, como medio muerto. Todos lo hacían muerto. No se movía. Estaba estático durante un buen rato, sin moverse. Dice aquí, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Jesús va, lo toca, le dice levántate, y el muchacho se puso de pie. Lo levantó y se puso de pie. Entonces, este proceso es muy importante de mirar, que el Señor tiene una pedagogía. A través de la enfermedad del chico, el papá se acerca para engrosar su fe, y a través de esa fe, el hijo adquiere la sanación de la fe del padre. Entonces hay una situación pedagógica. Muchas de las enfermedades y de las complicaciones tienen una enseñanza a los ojos de Dios. Si no hubiera sido por la enfermedad de este chico, este señor no se acerca. Si no hubiera sido por la complicación de este chico, este señor no conoce a Jesús. Por eso le dice, si algo puedes. Y de esa situación, aquel chico, aquel papá, engruesa su fe, aumenta su fe. Aquel papá
gracias a esta enfermedad, cimienta su fe y hace firme ese camino de fe, más sólido. Pues muchas veces no leemos así. Tenemos un accidente, tenemos una enfermedad, tenemos un problema civil o social y no leemos en pedagogía ese espíritu de fe, en la situación de la enseñanza de la fe ante los problemas. Y por eso mismo aquel señor sale confirmado en la fe y aparte de salir confirmado de la fe, recibe la gracia divina del milagro de la salud de su hijo. Aquí viene también a otra cosa más importante al final del evangelio, que llegando a la casa, los apóstoles, los discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él le respondió, esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Aquí hay algo muy en particular, que esta clase de demonios, ¿qué significa esa clase de demonios? Es que entre los demonios también hay clasificación. No es tan fácil verte una manchita y con una, ¿cómo se llama? Con una pomadita por acá arribita, y ya esta manchita se disolvió. Ya, porque fue una pomadita, ya se disolvió mi mancha, ya no se ve nada. Ya me ve. Bueno, sí tengo otra mancha aquí, pero es para lavarme. Entonces en ese momento, pues ya se disolvió. No es tan fácil la naturaleza de ser una oración pequeña, simple, sin profundidad, sin convicción. No. Esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración. ¿Qué significa fuerza de oración y ayuno? Es que esto que se quitó con una pomada, gloria a Dios, pero si no se quita con la pomada, significa que está de raíz, está más profunda. Y esa clase de demonios tenemos que hacerla con ayunos, con una fuerza de oración, con un exigirte la naturaleza de la oración. Determinar una convicción en tu oración. Hacer una oración de penitencia, una oración de ayuno, una oración de liberación, así se le pudiera llamar. Entonces, no siempre es una oración así simple. No se te olvide que la oración es una comunión con Dios. La oración es un punto de profundizar con Dios y de meditar en el Señor. Así que no toda oración tiene esa fuerza de liberar. Así que no hagamos una oración así de una manera simple. Tenemos que tener una situación. Vamos a poner el caso tuyo. Estamos aquí en esta sala. Pero esta sala pues no tiene todos los requerimientos para hacer una oración. Sí, de mientras que ponga por allá, aquí enfrente de Jesús, un reclinatorio, ponga ahí ese reclinatorio, esté mirando, esté más privado, esté más solo. Entonces vamos poniendo las condiciones para hacer una oración más formal. Pero de mientras aquí tengo mi comedor, ahí tengo mi televisión, ahí tengo mi ruido, ahí tengo mis actividades, mis compromisos. Entonces ya no estoy haciendo una oración, ya hice una oración, ¿no?, en la medida que se puede. Pero cuando tú tienes un espíritu de convicción, ya tienes hasta un horario, tienes un lugar, tienes un momento de oración. Entonces esa oración va siendo una formalidad. Y bueno, hermosamente el martes escuché cómo el Señor me regalaba a través de mi hermano Roberto Arredondo la naturaleza de hacer la oración en el momento que estoy barriendo. Y cuando él decía, voy a barrer, y en el barrer decirle al Señor, Señor, así como estoy barriendo, bárreme a mí de mis manchas, así como estoy barriendo,
y atrás estoy dejando un poco limpio, porque la barrida no es del todo dejar limpio. Se ve despejado, pero aún así sigue viendo polvo. Bárreme a mí, que yo me quite las asperezas de mis tierras, de mis polvos, de mi basura. Bárreme. Y así como estoy moviendo esta escoba, así tú me muevas, Señor, en mi interior. Y las actividades se vuelven oración. Ese proceso de oración, de intercesión es grande, es hermoso. Y por eso mismo aquí escuchamos que nos está invitando el Señor a que nuestra oración sea una entrega más disciplinada, más ordenada, más en convicción. Aquel hombre le dijo, sí puedes, si algo puedes, Señor, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo dices si algo puedes? ¿No sabes que todo se puede para el que tiene fe? Entonces hoy te invito a que te dispongas, porque Él sí puede. ¿Y tú? Pongámonos en esa sintonía. Te espero al rato en la celebración. Estamos en la séptima etapa. Al rato vamos a tener esa celebración en la séptima etapa. Y no se te olvide que hoy estamos ya en camino hacia este fin de semana, que ya es Cuaresma. Y este miércoles es miércoles de ceniza. Miércoles de ceniza implica ayuno y abstinencia. Una oración más concienzuda, una oración más entregada al Señor en este tiempo cuaresmal. Conversión es el tema de la Cuaresma. Toda la Cuaresma es el camino de la conversión. Bendiciones a todos. Feliz inicio de semana a los pies de Santa... ¿qué? Santa... A ver, ayúdeme. Aquí está. Santa... Ay, aquí está. Santa Francisca Javier Cabrini, 1917. El Señor esté con vosotros y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Así que los espero al rato en la celebración aquí. Comparte la página y ahí tienes unos volantes sobre el tema del miércoles de ceniza, sobre el encuentro de la bendición pronto en el caminar. Bendecido seas.